So no matter my highs or my lows, she's seen them. Wow. And that was integral. She didn't meet me at the pinnacle of my successes or the low points in my career. ¿Ha pensado alguna vez que un día su vida podría cambiar para siempre solo por una noticia repentina? Para Jon Bon Jovi, quizá la brillante vida de una leyenda del rock sea tan fugaz como una película que avanza rápidamente, pero detrás de la aureola, detrás de los escenarios ardientes, hay una verdad desgarradora que no todo el mundo conoce. Jon Bon Jovi no solo tiene que enfrentarse a retos en su carrera, sino que también lucha contra una cruel enfermedad, el mayor reto de su vida. ¿Cómo de aterradora es esa enfermedad? Exploremos esta emotiva historia con nosotros. De niño rechazado a leyenda del rock. Al principio de su vida, Jon experimentó mucho rechazo y cansancio. Bon Jovi nació y creció en una familia católica de Port Ambo, Nueva Jersey. Fue educado en la fe y asistía a las actividades eclesiásticas con su familia. Sus padres, John Francis Bon Jovi Sr. y Carol Sharkey, influyeron en la formación de su personalidad. Su madre fue marine y más tarde florista, mientras que su padre trabajaba como barbero. Ambos animaron a su hijo a perseguir su pasión por la música, lo que no era fácil en una familia con antecedentes militares. En su adolescencia, Bon Jovi asistió al St. Joseph High School de Metuchen, Nueva Jersey, conocida por su riguroso sistema académico y su estricta disciplina. La escuela católica le proporcionó una sólida base educativa, pero su creciente pasión por la música le hizo sentir que no encajaba. Después de 2 años, decidió trasladarse al Sayreville War Memorial High School de Parlin, Nueva Jersey. En la nueva escuela, Bon Jovi empezó a mostrar claramente su amor por la música. Fue durante esta época cuando dio los primeros pasos en su carrera musical. Bon Jovi pronto encontró trabajo en Power Station, un prestigioso estudio de grabación propiedad de su primo Tony Bon Jovi en Nueva York. Aquí tuvo la oportunidad de relacionarse con muchos grandes artistas y aprender de músicos profesionales. Durante este tiempo, grabó varias canciones experimentales, incluida la canción Ranewa, un éxito que más tarde le ayudó a hacerse un nombre. Aunque no era un estudiante modelo a los ojos de sus profesores, Bon Jovi resultaba muy atractivo para sus compañeros. Su personalidad extrovertida, su confianza en sí mismo y su pasión por la música le ayudaron a formar un grupo muy unido de amigos que más tarde formarían parte de la legendaria banda Bon Jovi. Era un cantante y músico de talento que disfrutaba tocando diversos instrumentos. Apareció en varios programas de talentos y participó en concursos musicales. Concursos celebrados en su escuela por sus adolescentes. En 1974, Jon empezó a tocar en bandas locales a pesar de que todo el mundo a su alrededor podía dar fe de que tenía mucha habilidad. Ese mismo año formó su primera banda, a la que llamó Raz a la edad de 16. Formó otra banda llamada Atlantic City Expressway en la que se le unió David Bryan, que más tarde sería miembro de la emblemática banda Bon Jovi. Desgraciadamente, a pesar de su talento, había un problema: triunfar en la industria musical no era tarea fácil. A principios de los 80, Jon se esforzó mucho por conseguir contratos discográficos, pero nadie quería contratarle. Muchas discográficas le informaron de que su música no tenía suficiente calidad o de que ya había demasiados grupos en el género del rock. ¿Eres capaz de imaginar lo desgarrador que debió de ser para Jon, que estaba trabajando tan duro para establecerse en la industria musical cuando le ocurrió esto? La buena noticia es que Jon no se rindió. Estaba totalmente seguro de que podría alcanzar un gran éxito en el sector y, por ello, tomó la decisión de dedicar el esfuerzo necesario para hacer realidad su objetivo. Había un estudio de grabación en Nueva York donde Jon trabajaba como conserje. Mientras limpiaba suelos, esperaba el día en que se escucharan sus canciones. Aceptó varios trabajos para llegar a fin de mes y prepararse para el día en que le llegara su gran oportunidad. Y un día, por fin, pudo conseguirla. Tras grabar una canción titulada Ranewa, consiguió convencer a un DJ local para que la pusiera en antena. Sorprendentemente, la canción se convirtió en un éxito y, de repente, sellos discográficos y productores que antes no le habían tenido en cuenta empezaron a prestarle atención. Este fue el primer gran éxito de Jon. Sin embargo, a pesar de que esto fue como un sueño hecho realidad, también fue el comienzo de muchas más dificultades por venir. Jon tomó la decisión de que quería formar una banda y se puso en contacto con los músicos con más talento de la zona: el bajista Alec, el teclista David Bryan y Tico Torres, el guitarrista Richie Sambora y John Such son los miembros de la banda. Como grupo, formaron la banda Bon Jovi. Se lanzaron a la carretera, tocando en cualquier sitio y lugar, con la intención de labrarse una reputación.
Sin embargo, el viaje no fue fácil, se le preguntó a Richie Sambora, el guitarrista, en una entrevista. Se explicó que la banda tuvo que hacer frente a muchas dificultades en sus inicios. Durante la época en que trabajábamos en el disco Fahrenheit, hizo estas declaraciones. Por aquel entonces, todos residíamos en el mismo apartamento de Filadelfia. Mientras afuera hacía 12 grados bajo cero, yo dormía en el suelo, la calefacción no funcionaba bien, y no había mucha comida en la nevera. Pero, a pesar de los retos a los que se enfrentaron al principio, la banda se mantuvo firme y siguió creando música. En 1986, Bon Jovi publicó su segundo álbum, Slippery When Wet, un hito en la carrera de la banda y el punto de inflexión que les impulsó a la cima de la popularidad. La banda tuvo un comienzo prometedor con su álbum de debut en 1984, pero fue Slippery When Wet lo que realmente les hizo explotar y convertirse en superestrellas mundiales del rock. El álbum se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, no solo por su excelente calidad musical, sino también por la forma en que Bon Jovi combinaba un rock potente con melodías pegadizas y atrayentes, aptas tanto para los fans acérrimos del rock como para el público mayoritario. El álbum fue certificado 12 veces platino en un logro increíble, y encabezó la lista Billboard 200 durante varias semanas. Las canciones de este álbum no solo ayudaron a Bon Jovi a afirmar su posición, sino que también se convirtieron en canciones icónicas de los 80. En particular, los dos singles You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer crearon una ola de fans apasionados en todo el mundo. Ambas canciones alcanzaron rápidamente el número 1 de la lista Billboard Hot 100, uno en la lista Billboard Hot 100 y mantuvieron una fuerte influencia durante muchas décadas. Living on a Prayer, en particular, se convirtió en la canción asociada a Bon Jovi y está considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. La historia de una pareja de clase trabajadora, Tommy y Gina, que superan juntos las dificultades de la vida, llegó al corazón de millones de personas con el impresionante riff de guitarra de Richie Sambora y la potente y emotiva voz de Jon Bon Jovi. Tras la publicación del álbum, Bon Jovi se convirtió rápidamente en una de las bandas más solicitadas en todo el mundo. Aparecieron en las portadas de muchas revistas musicales famosas. También aparecieron en muchos programas de televisión importantes, como MTV, Top of the Pops y famosos late night shows estadounidenses. Pero lo más importante eran las giras. Cuando Bon Jovi inició la gira Slippery When Wet, nadie esperaba que se convirtiera en una de las giras más exitosas de los 80. Las entradas se agotaron en todos los conciertos, y decenas de miles de fans se agolparon para ver al grupo actuar en el escenario. Las entradas para todos los conciertos se agotaron, con decenas de miles de fans que se agolpaban para ver al grupo sobre el escenario. Se llenaron enormes estadios de Europa y Japón, creando conciertos inolvidables. Uno de los momentos más impresionantes fue la actuación de Bon Jovi en los MTV Music Awards de 1987. El éxito de este álbum fue más allá de las enormes ventas y las posiciones en las listas. También abrió una nueva era para la música rock. Bon Jovi llevó el hard rock y el pop a un nuevo nivel. Aparecen grietas. Pero a pesar del éxito, empezaban a aparecer fracturas. Durante casi una década, las tensiones fueron en aumento y la propia industria musical estaba experimentando una importante transformación. Tras el enorme éxito de New Jersey, Bon Jovi había funcionado a toda máquina y había ido a toda máquina. A partir de 1988 y hasta 1990, emprendieron una dura gira por todo el mundo. El extenso programa de la gira, que incluía más de 230 actuaciones en diferentes países. Cada noche actuaban ante miles de fans que gritaban dándolo todo en el escenario, pero también fuera de él. El agotamiento se apoderaba de ellos, como ya puedes imaginar, y la fama conllevaba una presión abrumadora, y aunque toda la banda sentía esta presión, John en particular la sentía aún más porque no era solo el fundador que los había reunido a todos. También era el líder del grupo. John sentía una gran responsabilidad hacia la banda y se volvió demasiado duro consigo mismo. Las cosas empeoraron tanto que a principios de los 90 John estaba agotado física y emocionalmente. Actuaba constantemente escribiendo canciones y gestionando los negocios de la banda, y el interminable ciclo de giras y promoción le dejó completamente exhausto en un momento dado. Debido a su agotamiento extremo, era incapaz de funcionar en absoluto. El desgaste físico no era lo único que sufría, fue la carga mental y emocional, así como la presión por mantener su posición en la cima para seguir generando melodías de éxito con el fin de preservar la reputación de una leyenda del rock.
Era implacable en su persecución. Pero a pesar de estar agotado, John tenía la sensación de que no podía parar. Los fans esperaban más, y la discográfica exigía canciones nuevas, así que él y el grupo tomaron la decisión de seguir adelante. Sin embargo, lo que los fans no reconocieron fue que el cansancio que se estaba acumulando en su interior había alcanzado un nivel muy alto. Las cosas llegaron a un punto en el que John empezó a sentirse emocionalmente agotado. Debido a la cantidad de angustia mental que estaba experimentando, incluso empezó a plantearse pasar a la acción en 1991, mientras viajaba por la autopista de la costa del Pacífico de camino a ver a un psicólogo. Reflexionando sobre esa difícil época de su vida, se encontraba en medio de ella. Todo lo que amaba se me fue de las manos hasta que tomé las riendas de la situación. Y entonces una noche fue terrible. Fue John quien, como solía hacer, salió al escenario rebosante de entusiasmo y dispuesto a ofrecer un espectáculo al público. Nunca olvidarían la música que sonaba, el público electrizante y todo lo que parecía normal. Sin embargo, a medida que avanzaba la actuación, algo parecía extraño. Su cuerpo no respondía como de costumbre y sentía las piernas pesadas. Su respiración era más agitada de lo normal y tenía la cabeza nublada. Intentó quitárselo de encima diciéndose a sí mismo que solo tenía que superarlo, pero el cansancio que había ido acumulando a lo largo de los años le había alcanzado en pleno concierto. John sintió que se caía y, antes de darse cuenta, su equipo se le echaba encima, su cuerpo se rindió, sintió que resbalaba y los miembros del equipo le sacaron del escenario. En ese momento, la música se detuvo, con aprensión y confusión. El público vio cómo su estrella de rock favorita era escoltada entre bastidores. Entre bastidores, el personal médico le tomó el pulso en un esfuerzo por ayudarle a recuperarse. Sin embargo, su cuerpo estaba totalmente agotado como consecuencia de haber dado demasiado durante un periodo de tiempo excesivamente largo sin tomarse ningún descanso. Después de aquella noche, John se vio obligado a enfrentarse a la realidad de que no era indestructible. Su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. Fue una llamada de atención, y en ese momento comprendió por fin que necesitaba bajar el ritmo antes de perderlo todo. Los miembros de la banda se tomaron un breve descanso por primera vez en años cuando la gira llegó a su fin, aunque pudieron tomarse un respiro. El desgaste emocional del trabajo constante ya les había pasado factura. El daño ya estaba hecho, y algunos miembros de la banda empezaron a cuestionarse si podrían seguir actuando a ese ritmo. Además, este fue el comienzo de otras trágicas fisuras dentro de la estructura de la banda. A pesar de que se habían tomado unas vacaciones de las giras, la banda no estaba nada relajada. Era lamentable que los años de trabajo sin parar hubieran desarrollado un nivel tan alto de estrés subyacente que, incluso después de tomarse un descanso de las duras giras, el impacto ya estaba hecho. Richie Sambora, el líder de la banda, y Jon Bon Jovi, que habían sido colaboradores musicales durante años, conmocionaron a los fans y al público en general cuando empezaron a tener una fuerte disputa, originada supuestamente por la tensión a la que estaban sometidos. Richie Sambora y Jon Bon Jovi se conocieron a principios de los 80, pero no se llevaban bien debido al agotamiento y a las diferencias en sus estilos creativos. Jon poseía la previsión, el ímpetu y la aspiración de alcanzar un gran éxito. A pesar de que Richie poseía un talento desenfrenado y unas dotes guitarrísticas que elevaron la música a un nivel superior, los dos trabajaron juntos para transformar a Bon Jovi en una de las bandas de rock más exitosas de la historia durante varios años. Era imposible pararles. Colaboraban en la composición de canciones, salían de gira por todo el mundo y vivían la vida de una estrella del rock, y sus fans adoraban su relación. No se trataba solo de un vocalista y un guitarrista sobre el escenario. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir fracturas entre bastidores, a pesar de que se trataba de una fraternidad. En ese momento, Jon y Richie estaban discutiendo. Bon Jovi siempre había estado liderado por Jon, y era el quien tomaba las decisiones más importantes. Por otro lado, Richie, a pesar de ser un componente esencial de la música del grupo, se encargaba de la parte comercial y tomaba las riendas de la dirección de la banda. Aunque a menudo tenía la impresión de que su voz no se escuchaba tanto como debería, también luchó contra sus propios problemas personales. Cuando Richie era más joven, luchó contra las sustancias adictivas. Además, a pesar de que finalmente triunfó contra ellas, el estrés de las actuaciones y las giras le pasó factura. A pesar de que empezaba a sentirse agotado, deseaba pasar más tiempo con su hija Ava. Mientras esto ocurría, Jon, que estaba igual de fatigado, estaba decidido a seguir adelante a toda velocidad.
durante el año 2013, Bon Jovi estaba en plena situación porque la gente estaba encantada de verles tocar. Quería que la banda siguiera adelante, seguir sacando discos y continuar de gira. No bajaba el ritmo por nada del mundo, y esta diferencia de prioridades empezó a generarle un fuerte estrés. El público esperaba el mismo tipo de encanto que siempre había traído al escenario, pero Richie desapareció de repente. No se presentó a un concierto que estaba previsto en Calgary, Canadá. Ni un solo aviso, no hay explicación, solo hay silencio. Los fans quedaron desconcertados. ¿Se puso enfermo? ¿Una urgencia de última hora? ¿Fue así? En aquel momento, nadie conocía el sorprendente hecho de que Richie había presentado su dimisión. Las giras constantes, la presión y la tensión en su vida personal habían llegado a ser demasiado para él, y necesitaba alejarse por su propia salud mental y bienestar general. La respuesta que dio Richie fue comprendida por algunos de sus admiradores. Sin embargo, John no se lo tomó bien y se enfureció y entristeció por ello. Independientemente de las circunstancias, Richie había optado por una decisión diferente cuando Richie se marchó, y las cosas se pusieron bastante desagradables allí. John hizo algunos comentarios y entrevistas sorprendentes, afirmando que Richie había dejado la banda porque era incapaz de manejar el trabajo. Las cosas empezaron a ponerse tan incómodas que John hizo estas declaraciones. Richie, por su parte, respondió afirmando que lo había dado todo por Bon Jovi durante 30 años y que tenía derecho a salir de la banda. Su hijo era su principal objetivo, y dejó bien claro que no volvería a hacer otra ardua gira en años. Esta rivalidad afectó tanto a Jon Bon Jovi, que no se comunicaban entre ellos. John, en una entrevista en 2016, habló del impacto que el conflicto tuvo en él y declaró: "Fue un momento muy difícil del que aún no me he recuperado del todo. Pero mi mujer ha estado fenomenal sin ella. Mi capacidad para afrontar la situación es incierta. Para dejar las cosas muy claras en beneficio de la historia", pasó a comentar. Nunca fue una batalla lo que tuvo lugar. Por desgracia, tuvo algunos problemas que afrontar y decidió no volver. Por otro lado, después de que Zambora abandonara inesperadamente la gira en Calgary en 2013, con 80 fechas de gira por delante completamente agotadas, el tren siguió adelante. En última instancia, tomó la decisión de que no quería seguir viajando con nosotros, y renunció a su trabajo. La pérdida de Richie fue una sorpresa para los fans de Bon Jovi, ya que la banda ya no era la misma sin la sinergia que existía entre John y Richie. A pesar de que la banda siguió actuando, las cosas eran diferentes, y los fans pidieron una reunión. Sentían que les faltaba algo, con la expectativa de que descubrieran una forma de arreglar su relación. Por otro lado, ambos se obstinaron y ninguno estaba dispuesto a rendirse, lo que supuso un giro inesperado de los acontecimientos. El año 2018 marcó el año en que Bon Jovi fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y Richie se unió a ellos en el escenario por primera vez en 5 años para una única ocasión de actuación. La actuación fue una reminiscencia de los buenos viejos tiempos, con John y Richie sonriendo y bromeando juntos y compartiendo el escenario como lo habían hecho en el pasado. Los fans esperaban que esto indicara que una reunión completa estaba en el horizonte. Richie, por su parte, no volvió a la banda después de esa noche en particular. El hecho de que Johnny estuviera contento con su vida fuera de Bon Jovi quedó muy claro. A pesar de que aún valoraba lo que habían construido, no deseaba volver. El periodo en cuestión fue para Jon Bon Jovi tremendamente difícil y a la vez formativo para su carrera. Problemas de salud y la batalla por la voz. Sin embargo, esto no es ni de lejos tan difícil como su reciente diagnóstico de salud, que le ha sumido a él y a sus seguidores en un estado de profunda tristeza. La lucha que Jon Bon Jovi libró contra la degeneración de sus cuerdas vocales en 2022 hizo que los fans vieran un cambio en las actuaciones de la banda. La voz de mando que había caracterizado canciones como Living on a Prayer, aunque parecía estar tensa y no sonaba tan robusta como en el pasado, todavía era capaz de actuar con gran eficacia. Pero al principio, los fans e incluso el propio Jon pensaron que se trataba simplemente del cansancio de viajar. Al fin y al cabo, su banda llevaba décadas actuando sin parar, sin apenas hacer pausas entre álbumes y giras. Sin embargo, la afección no desapareció ni siquiera con suficiente descanso, sino que empeoró. Los fans y el propio Jon pensaron que se trataba de fatiga por las giras. En el transcurso de sus actuaciones en directo, Jon descubrió que tenía dificultades para alcanzar las notas altas que antes le resultaban tan fáciles. Como resultado, tuvo que modificar su forma de cantar, a menudo bajando el tono de las canciones o evitando por completo determinados pasajes vocales. Sus fans empezaron a notar que su voz había cambiado,
Otros creían que se debía simplemente al hecho de que se estaba haciendo mayor. Al fin y al cabo, ningún vocalista puede sonar exactamente igual durante toda una vida. Sin embargo, John era consciente, a un nivel más profundo, de que no era simplemente el resultado de la edad. Podía sentir que algo importante estaba ocurriendo. Era un hecho que estaba luchando por aceptar. Si eres cantante, perder la voz es como perder una parte de ti mismo. No es simplemente una habilidad, es una parte de ti mismo. Sus cuerdas vocales estaban debilitadas. Para John fue tremendamente perturbador presenciar el fracaso de su voz, ya que había construido toda su carrera sobre ella. Tras un concierto en Nashville en 2022, John pensó que había realizado una actuación absolutamente espectacular. Como resultado, fue directamente a su esposa Dorothea en busca de comentarios sobre su actuación. Este fue el momento que lo cambió todo. Su comentario, completamente honesto, fue sorprendente y perturbador. La situación se hizo mucho más difícil porque ella le informó de que su actuación no era la mejor y que su voz sonaba claramente diferente. Algunas personas se preguntaron por qué no abordaba abiertamente el asunto. Fue un golpe desgarrador cuando su mujer dio la noticia. Por otro lado, el aspecto positivo es que le obligó a tener una conversación médica sobre su enfermedad y a pensar en el futuro de su profesión. John se sometió a diversos exámenes médicos y, finalmente, pudo obtener las respuestas que necesitaba de la comunidad médica. Los médicos comprobaron que padecía una enfermedad conocida como atrofia vocal, que es un trastorno de la voz que hace que los músculos y tejidos de las cuerdas vocales se adelgacen, dificultando el uso de la voz. En el caso de John, una de sus cuerdas vocales se había dilatado mucho mientras que la otra se estaba deteriorando y, como consecuencia, su calidad interpretativa era deficiente. Este pronóstico sorprendió a Job, que sufrió una crisis nerviosa, con tantas cosas dándole vueltas en la cabeza en cualquier momento. John admitió que incluso empezó a hacerse preguntas. Se preguntaba cómo afrontaría la situación si perdía su capacidad de cantar, que consideraba el núcleo de su vida. Las palabras exactas que utilizó en una entrevista fueron: "Estoy muy orgulloso de haber sido un verdadero vocalista. He cantado con Pavarotti, tengo capacidad vocal. He pasado las últimas 4 décadas perfeccionando mi arte. Cuando Dios me quitaba la capacidad de cantar, no entendía por qué bromeaba diciendo que lo único que se me ha metido por la nariz es el dedo. No soy un estilista que se limita a gruñir y gritar. Sé cantar siempre. Por lo tanto, no hay justificación para nada de esto". Como John se enfrentaba a la devastadora perspectiva de retirarse, tomó la decisión de luchar contra su enfermedad. Buscó el consejo de profesionales de la medicina, y en junio de 2022, se sometió a un tratamiento denominado cirugía de medialización de las cuerdas vocales, con el que se pretendía ayudar a restablecer el equilibrio de sus cuerdas vocales y ofrecerle la oportunidad de realizar lo que más le gustaba hacer. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue ni rápido ni fácil. Fue necesario que John realizara ejercicios vocales con regularidad e incluso que colaborara estrechamente con entrenadores vocales. A diferencia de una extremidad o un brazo herido, las cuerdas vocales son extremadamente sensibles y requieren cuidados especiales, paciencia e incluso una intervención quirúrgica ocasional. Para que John recuperara la fuerza de su voz, necesitaba mantener la concentración en los métodos y ejercicios de respiración. Además, descubrió nuevos métodos para proteger su voz de cualquier daño adicional. Además, tuvo que cambiar sus expectativas y aceptar la dolorosa realidad de que era posible que nunca volviera a sonar exactamente igual que en los años 80 o 90. Sin embargo, esto no significaba que tuviera que dejar de cantar por completo. En esos momentos difíciles, John buscó consuelo en la compañía de su colega Shania Twain, que también se había sometido a una intervención comparable a la suya. A mediados del año 2024, John empezó a poner a prueba su recién revitalizada voz. Su dirección y sus palabras tranquilizadoras fueron una fuente de esperanza para él, lo que le dio fuerzas adicionales para luchar contra el conflicto. Dio un concierto en Nashville, que fue el comienzo de su lento regreso a la música en directo. Posteriormente, en junio de 2024, Bon Jovi publicó su 16º álbum de estudio, que se llamó Forever. Este álbum representaba los 40 años de la banda en la industria. A pesar de que John había pasado por el quirófano, fue capaz de crear un álbum que demostraba su capacidad de recuperación. Aunque se sigue debatiendo si seguirá o no de gira, John ha declarado que, por el momento, lo único que le preocupa es ofrecer actuaciones que no solo estén a la altura de la media, sino que estén a la altura de sus excepcionalmente altas expectativas.
Las entrevistas han revelado que el propio John ha reconocido que el camino hacia la rehabilitación ha sido difícil. Ha expresado lo triste que es tener que luchar con algo que solía hacer con tanta facilidad, pero al mismo tiempo, está decidido a no decepcionarse a sí mismo ni a sus seguidores. Sin embargo, este problema de las cuerdas vocales no es el único problema de salud con el que Jon Bon Jovi ha tenido que lidiar a la luz pública. ¿Sabe usted que Jon recibió un diagnóstico de COVID-19 durante la pandemia? ¿Era frecuente? Según varios informes, fue precisamente en ese momento cuando se dio cuenta por primera vez de los problemas que tenía con su voz. El diagnóstico médico posterior que recibió Jon Bon Jovi el 30 de octubre de 2021, en una reunión de fans que iba a tener lugar en Miami, Florida, Jon Bon Jovi iba a tocar. Los espectadores habían acudido con la esperanza de verle de cerca y disfrutar de una actuación personal. Antes de que Jon subiera al escenario, le hicieron la prueba habitual de COVID-19 y, para su sorpresa, los resultados fueron positivos. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Casi de inmediato, tuvo que abandonar el escenario y aislarse, ya que no podía tocar. El concierto continuó sin él, con la participación de los demás miembros de la banda. Mientras se hacía cargo de la actuación en ese momento, Jon tranquilizó al público y a los medios de comunicación asegurando que sus síntomas no eran graves. Informó de que gozaba de buena salud y que había recibido todas sus vacunas. Sin embargo, lo que nadie comprendió en aquel momento fue que esta dolencia podría tener efectos en él y en su carrera a largo plazo. Los problemas de voz de Jon ya eran conocidos cuando contrajo COVID-19. A lo largo de su carrera, sus fans habían observado que su voz se había debilitado cada vez más, sobre todo en las actuaciones en directo. Sin embargo, tras recuperarse del COVID-19, las cosas parecieron empeorar aún más, y su gira de 2022 reveló síntomas evidentes de que tenía dificultades. Tenía dificultades para alcanzar notas altas, y su voz, que había sido enérgica en el pasado, era más delgada y vulnerable. Algunos fans empezaron a especular con la posibilidad de que el virus hubiera causado algún efecto adicional en sus cuerdas vocales, y esto se ve respaldado por el hecho de que existen pruebas científicas de que el COVID-19 puede tener efectos sobre la voz. Jon, que ya luchaba contra el problema de sus cuerdas vocales, empezó a experimentar una disminución de su potencia vocal e incluso daños nerviosos. La cepa adicional de COVID-19 puede haber dificultado aún más las cosas y, a pesar de que se recuperó médicamente del virus, es posible que su voz haya sufrido efectos a largo plazo, además de su estado físico. Tras la muerte de Richie Sambora en 2013, Jon también ha tenido un historial de enfrentarse a dificultades con su salud. Debido a la repentina salida de Jon de la banda, su vida personal sufrió un golpe significativo, y se encontró en una posición emocional difícil. Durante una entrevista, reflexionaba sobre este periodo de tiempo. Afirmó que había mucha oscuridad. ¿Es eso cierto? Estaba pasando por un momento difícil, y parecía como si el mundo entero descansara sobre mis hombros. Para hacer las cosas aún más difíciles, Jon se vio envuelto en una acalorada discusión con su compañía discográfica, Mercury, que había suspendido el lanzamiento del próximo álbum de la banda. Este contratiempo profesional empeoró aún más las dificultades que estaba experimentando con su salud mental. Por lo tanto, se volvió extremadamente dependiente de su esposa Dorotea en busca de apoyo, como si las presiones de su vida profesional no fueran suficientes con las que lidiar. Superar la adversidad. En el año 2012, Jon se enfrentó a una de las experiencias más horribles de su vida cuando su hija Stephanie recibió la aterradora llamada telefónica que ningún padre quiere recibir. En la residencia universitaria donde se alojaba, su hija fue descubierta inconsciente tras haber consumido algunas sustancias. Ella tuvo la suerte de vivir, pero Jon quedó conmocionado por la terrible experiencia. Llegó a decir que fue la experiencia más terrible de toda su vida. Afirmó que el suceso sirvió como llamada de atención que le ayudó a comprender que la vida puede ser difícil de diversas maneras, independientemente de lo exitoso o rico que uno sea. A pesar de todos estos retos, nunca se anticipa a nada. Jon Bon Jovi no se rindió ni una sola vez. Se apoyó en su familia, canalizó sus sentimientos en su música y descubrió métodos para seguir adelante incluso cuando las cosas parecían no tener remedio. A pesar de que ha reconocido que nunca se ha curado del todo de algunas de estas situaciones difíciles, ha aprendido a lidiar con ellas. Es la prueba de que incluso las personas más poderosas, las que parecen tenerlo todo, pueden sufrir con su salud física y mental, y lo que es más importante, con su salud mental.
Es una demostración de que eres capaz de encontrar una salida. La historia de Jon Bon Jovi no solo trata de música, sino también de perseverancia, de perseverar en los momentos más difíciles y de no permitir nunca que la oscuridad triunfe para los oyentes. Su legado perdurará como una de las voces más grandes de la industria del rock, y sus poderosas actuaciones y su mensaje de mantener la fe garantizarán que así sea pase lo que pase en el futuro. Sin embargo, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás deseando poder presenciar la última actuación de Jon Bon Jovi? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios más abajo, y no olvides suscribirte para recibir más anuncios en video.